Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, del Hospital Centro Médico Nacional La Raza, grupo 4936 de la materia Cirugía General, y el día de hoy vamos a hablar sobre patología quirúrgica del apéndice. El equipo está conformado por Rosa Isela Florencia García, Mariana Estrada Ortiz, Morales Sánchez Alín y Domínguez Salazar Sergio Armando. comenzando con la exposición del tema. Dentro de esta clase vamos a poder ver los temas de apendicitis aguda, apendicitis crónica y tumores apendiculares. Dentro de la apendicitis aguda vamos a tratar los puntos de la epidemiología, la clasificación, la etiopatogenia, la bacteriología, el cuadro clínico, los métodos diagnósticos, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento quirúrgico. Apendicitis aguda. En cuanto a la epidemiología, podemos definir la apendicitis aguda como la inflamación del apéndice vermiforme y representa la causa más común de abdomen agudo e indicación quirúrgica de urgencia en el mundo. Tiene una incidencia anual de 139.54 por cada 100.000 habitantes y el riesgo de que cualquier persona en el mundo pueda padecer apendicitis aguda es de un 7 a 10% en la población general. Las tasas de apendicectomía van de 10 por cada 10.000. Es importante mencionar que la incidencia y las tasas van a variar de acuerdo a la región donde nos encontremos. Sin embargo, existe una característica donde a pesar de cambiar estos valores, siempre va a ser predominantemente en hombres. Es decir, la apendicitis aguda es más frecuente en hombres que en mujeres. En el caso de la población mexicana tenemos un riesgo de presentarla en hombres de 8.6 y de 6.7 para las mujeres. La apendicitis aguda tiene un pico de incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida y representa la causa más frecuente de abdomen agudo en el adulto joven. En cuanto a la mortalidad que podamos presentar en una apendicitis aguda, en los casos complicados, tenemos una mortalidad de 0.3%, lo cual va a aumentar hasta 1 a 3% en caso de perforación y de 5 a 15% en ancianos. La edad promedio de una presentación de apendicitis aguda va a ser de 31.3 años, con una edad mediana de 22 años. Es importante recalcar que aunque la apendicitis aguda es más frecuente en hombres, los diagnósticos equívocos son más frecuentes en mujeres, con una relación de 22.2 para mujeres sobre 9.3 para los hombres. Actualmente la incidencia de la apendicitis no perforada ha bajado o disminuido debido a que las nuevas técnicas de imagen y el mejor acceso a estas nos permite detectar una apendicitis leve. Pasando a la clasificación de la apendicitis aguda, vamos a tener 4 grandes ramas. La clasificación anatomopatológica, la clínico-etiológica, evolutiva y topográfica. En cuanto a la anatomopatológica, van a ser los hallazgos que vamos a poder observar después de un estudio histopatológico obtenido por una muestra de el producto quirúrgico. Existen diversos tipos, de los cuales podemos hablar de que hay una catarral, una flegmosa, una úlceroflegmonosa y una supurada y gangrenosa. En cuanto a la catarral, se refiere a que en la obstrucción de la luz apendicular va a haber una acumulación de secreción de moco sin presentar cambios histopatológicos en la submucosa. En cuanto a la úlceroflegmonosa, vamos a tener como característica la aparición de pequeñas ulceraciones y completamente destruido por las enterobacterias, coleccionando un exudado mucopurulento en la luz y una infiltración de leucocitos, neutrófilos y eosinófilos. En cuanto a la clasificación clínico-patológica, nos va a hablar de cómo se va a mostrar este paciente en cuanto a la clínica,
y de la etiología a la cual se le atribuye esta apendicitis. Primero tenemos apendicitis aguda no obstructiva, obstructiva y obstructiva de origen vascular. Característicamente, la obstructiva vascular va a determinarse en una gangrena apendicular. En cuanto a la no obstructiva y la obstructiva, podemos tener una presentación sin perforación y una con perforación. En cuanto a la clasificación evolutiva, solo puede ser sin perforación o perforada. Una vez teniendo una apendicitis aguda perforada, vamos a poder clasificarla de acuerdo a las consecuencias que esta traiga, teniendo como opciones una peritonitis local, un absceso localizado o una peritonitis difusa. En cuanto a la clasificación topográfica, nos va a hablar de la ubicación del apéndice en referencia al colon, teniendo como más frecuente la ubicación retrocecal, aunque también se puede presentar preilial, posilial, pelviana, subcecal e incluso del lado izquierdo, la cual es extremadamente rara y solo se vería en un caso de situs inverso. Pasando a la etiopatogenia de la apendicitis aguda, vamos a tener que el pilar del desarrollo de una apendicitis va a ser la obstrucción de la luz. Esta obstrucción de la luz se puede deber a diversas causas. Sin embargo, la causa más frecuente van a ser los fecalitos. Otras causas pueden ser la hipertrofia del tejido linfático, tumores primarios como un carcinoide, un adenocarcinoma, un sarcoma de Kaposi o un linfoma, o tumores metastásicos como son cáncer de colon y cáncer de mama. Además de esto, podemos presentar una obstrucción por semillas de verduras y frutas o incluso parásitos intestinales. 40% de las veces de apendicitis aguda simple se van a deber a fecalitos. En cuanto a las apendicitis gangrenosas sin perforación, los fecalitos van a representar el 65% de la etiología y en los pacientes con apendicitis gangrenosa perforada va a representar el 90%. En la fisiopatología de la apendicitis aguda hay una serie de acontecimientos que son predecibles y nos van a llevar finalmente a la rotura o perforación del apéndice. Lo primero que va a pasar va a ser una obstrucción de la luz apendicular, lo que va a provocar una obstrucción en asa cerrada. Esto va a provocar que no haya salida de la secreción normal de la mucosa apendicular. La acumulación de esta secreción normal va a dar lugar a una rápida distensión. Cabe mencionar que la capacidad luminal del apéndice normal es de tan solo 0.1 mililitros y una secreción incluso tan pequeña como de 0.5 mililitros de líquido puede elevar la presión intraluminal a 60 centímetros de agua. Bueno, va a continuar esta secreción normal del apéndice, por lo que va a favorecer la producción y el crecimiento bacteriano debido a la estasis de este líquido. A la vez va a estimular las terminaciones nerviosas de fibras viscerales aferentes debido al estiramiento, lo cual va a causar dolor vago, sordo y difuso en el abdomen, característicamente de localización medio a epigástrico. Esto mismo va a estimular el peristaltismo, de tal manera que al inicio de la apendicitis se pueden identificar dolor tipo cólico visceral. Va a continuar aún aumentando más la secreción mucosa, aún aumentando la proliferación bacteriana y por lo tanto esta distensión va a seguir aumentando. Va a llegar el grado en que tal distensión tan grande va a causar náuseas, vómitos reflejos y dolor visceral difuso, que se torna cada vez más intenso. A medida que asciende la presión en el órgano, se va a exceder la presión venosa.
En consecuencia, se van a ocluir los capilares y las vénulas. Sin embargo, el flujo arteriolar va a continuar, lo que va a desencadenar una ingurgitación y una congestión vascular. Este proceso va a incluir la serosa del apéndice, el peritoneo parietal de la región, lo cual va a suscitar un cambio del dolor difuso a un cambio focal al cuadrante inferior derecho. Esto es importante porque podemos tomarlo como una característica de la presentación clínica, es decir, al comienzo, con la distensión súbita del apéndice, vamos a tener un dolor difuso por estimulación vagal, mientras que conforme vaya aumentando esta distensión, se va a volver focalizada al cuadrante inferior derecho. Esta alteración en el flujo sanguíneo va a provocar un desarrollo deficiente de la irrigación, lo que va a desarrollar infartos en el borde antimesentérico. Al seguir progresando la distensión, la invasión bacteriana y la alteración en el riego, desencadenando todo esto un infarto, y ya que no hay algo que lo detenga, vamos a llegar al punto de una perforación. Generalmente la perforación va a ser justo en el lugar de la obstrucción y no tanto en la punta que se forme por el efecto de diámetro sobre la tensión intraluminal. Es importante mencionar que esta relación entre el retraso de la presentación y la perforación apendicular respaldan la propuesta de que la perforación apendicular es la etapa más avanzada de la apendicitis aguda. Ahora, pasando a la bacteriología, el apéndice va a tener una microbiota muy parecida o idéntica a la del colon normal. Esta flora intestinal normal permanece constante toda la vida, excepto por la Forboviromonas gingivalis, que solo va a estar presente en la vida adulta. En el caso de la apendicitis, las bacterias encontradas van a ser similares a las de otras patologías del colon, como la diverticulitis. Los principales microorganismos aislados tanto en una apendicitis aguda no perforada como perforada van a ser Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Sin embargo, puede haber diversos microorganismos, ya que se describe que la apendicitis es una infección polimicrobiana y hay estudios que revelan cultivos de hasta 14 microorganismos diferentes en pacientes con perforación. Aquí tenemos una tabla donde observamos los microorganismos más frecuentes encontrados en la apendicitis aguda, separados por los aerobios facultativos y los anaerobios. Como podemos ver, el más frecuente es el E. coli y los Bacteroides fragilis. Sin embargo, podemos encontrar microorganismos como son las Klebsiellas, las Pseudomonas o incluso Streptococos. Debido a que ya sabemos cuáles son los componentes de la flora del colon normal, es prudente ordenar una profilaxis contra estos microorganismos para así evitar complicaciones más fuertes como sería una septicemia o un choque séptico. Por lo tanto, los cultivos peritoneales se van a reservar para pacientes inmunodeprimidos o pacientes que desarrollen absceso después de retirar el apéndice. La profilaxis va a ser, según la guía de práctica clínica, con cefotaxima 2 gramos intravenoso. De no encontrarse disponible, se va a utilizar la cefazolina 1 a 2 gramos intravenoso, más metronidazol 500 gramos intravenoso. En el caso de que se presentara alergia a estos componentes, mencionaba el uso de amikacina. ¿Cuánto tiempo va a durar esta profilaxis? En el caso de las apendicitis no perforadas,
va a tener una duración de 24 a 48 horas, y en el caso de las apendicitis perforadas, de hasta 10 días. Bueno, entonces, continuando con lo que es el cuadro clínico, la identificación de lo que es un cuadro clínico típico de apendicitis va a ser muy importante, ya que nos va a llevar en su mayor parte a lo que es el diagnóstico y a un tratamiento oportuno para evitar la complicación de la misma. Dentro del cuadro clínico, principalmente podemos encontrar lo que es dolor. El dolor va a ser consecuencia de este proceso inflamatorio que está sufriendo el apéndice. Vamos a ver que el dolor como tal va a sufrir una evolución que al inicio, al estar mediado por fibras aferentes viscerales, tiene características difusas y puede estar localizado en lo que es epigastro y en la zona periumbilical, pero posteriormente al paso de las horas y al momento de extenderse esta inflamación a lo que son órganos adyacentes y el peritoneo parietal, las características del dolor van a cambiar. Este dolor va a ser más localizado y se va a encontrar principalmente en lo que es fosa ilíaca derecha. Hay que mencionar que este dolor no va a mejorar con las evacuaciones, con el reposo o con los cambios de posición que pueda adquirir el paciente. Continuando con el cuadro clínico, también es común que los pacientes presenten lo que es anorexia, vómitos y náuseas. Estos normalmente tienen que aparecer posterior al inicio del dolor. Cuando la anorexia, el vómito y la náusea aparecen antes, se deben de pensar en causas diferentes a apendicitis. Normalmente pueden ser causadas por una gastroenteritis. Otro síntoma que no es común en adultos, pero sí lo va a hacer en niños, van a ser las evacuaciones diarreicas. Dentro de la exploración física vamos a encontrar una alteración mínima de lo que son signos vitales. Principalmente los que se van a encontrar afectados son la temperatura y la frecuencia de pulso, los cuales pueden ser normales o pueden estar mínimamente elevados. En el caso de la temperatura se pueden alcanzar hasta 37.5 a 38 grados Celsius. La taquicardia normalmente nos va a hablar de lo que es una apendicitis complicada con perforación. Otros datos físicos que podemos encontrar van a ser consecuencia de la irritación peritoneal causada por la inflamación del apéndice. Dentro de estos van a ser la presencia de movimientos lentos y que nuestro paciente va a permanecer acostado la mayoría del tiempo. Vamos a encontrar dolor a la palpación, principalmente en lo que es fosa ilíaca derecha, y va a tener un punto máximo en el punto McBurney. Hay que recordar que el punto McBurney va a ser en la unión del tercio medio con el tercio externo de una línea que va a ser trazada desde la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior. Otros datos que podemos encontrar es en la palpación profunda la evidencia de resistencia o rigidez muscular en lo que es fosa ilíaca derecha y el signo de rebote que se presenta cuando nosotros presionamos al paciente y al soltar se presenta un dolor súbito. Este signo de rebote positivo puede recibir otros nombres como es dolor de rebote o signo de Bloomberg. Otros datos que podemos encontrar en la exploración física son el signo de Robson, el cual es un dolor en fosa ilíaca derecha causado al comprimir fosa ilíaca izquierda. Este signo es explicado porque al momento en que la mano del explorador presiona, los gases que se encuentran en colon descendente van a viajar a través del colon transverso, colon ascendente y van a llegar al ciego. Al momento que estos llegan a ciego, lo movilizan y esto produce el dolor. También el dolor de rebote indirecto es explicado por el mismo, tiene la misma explicación y este va a ser causado cuando nosotros presionamos fosa ilíaca izquierda al soltar.
el dolor viaja a fosa ilíaca derecha. Normalmente, como los pacientes presentan mucho dolor al momento que llegan con nosotros, se recomienda hacer un signo de rebote indirecto antes de hacer el signo de rebote directamente en fosa ilíaca derecha. Ambos signos van a ser indicadores de irritación peritoneal. Los datos que nosotros encontremos en la exploración física pueden ser influidos por las variaciones anatómicas en la posición del apéndice, tal como es en el apéndice retrocecal. En un apéndice retrocecal, normalmente el dolor que se ubicaba en fosa ilíaca derecha se va a ubicar en lo que es flanco derecho. Los datos abdominales que va a tener el paciente van a ser menos notorios. Para evidenciar apendicitis en un apéndice retrocecal se recomienda hacer el signo del psoas. El signo del psoas es un dolor con la extensión de la pierna derecha. Cuando nosotros realizamos este movimiento, el músculo psoas se ensancha y va a movilizar al ciego, produciendo dolor. Este signo va a ser indicativo de que hay un foco de irritación en la proximidad del músculo psoas derecho, y esto va a ser comúnmente en un apéndice retrocecal. Otro signo que podemos nosotros explorar va a ser el signo del obturador. Este se va a obtener al estirar el músculo obturador por medio de una rotación interna del músculo flexionado. Esto va a indicar inflamación cercana al músculo y va a ser característico de un apéndice con localización pélvica. En el caso de estos apéndices con localización pélvica se puede complementar porque hay datos abdominales ausentes y normalmente el dolor a la palpación va a ser evocado, pero por medio de tracto rectal en la pared lateral del recto. Otros puntos que van a ser importantes en la exploración física, aparte del punto McBurney, van a ser el punto de Morris, que va a ser en la unión del tercio medio con el tercio interno de la línea umbilicoespinal. Este va a estar asociado a un apéndice con ubicación retroiliac. El punto de Lanz va a ser una convergencia de la línea interespinal con el borde externo del recto anterior derecho. Este va a ser útil en los apéndices con ubicación en el hueco pélvico. El punto de Lissine va a ser un punto doloroso 2 centímetros por arriba y por afuera de la espina ilíaca anterosuperior y va a ser útil en lo que es apéndice retrocecal. Hay que tener en cuenta que van a haber dos triadas importantes en lo que es apendicitis. Una de ellas va a ser la triada de Murphy, que nos va a hablar de los síntomas de los pacientes y va a estar compuesta por lo que es dolor abdominal, náusea y vómito y fiebre. Esta triada de Murphy se puede evidenciar en alrededor del 50% de los pacientes. La otra triada va a ser la triada de Delafoy, el cual va a estar compuesto por datos que nosotros vamos a encontrar en la exploración física. Va a estar la hiperestesia cutánea, va a estar el dolor provocado y una contractura muscular. Todas ellas se deben ubicar en lo que es fosa ilíaca derecha. Es importante que nosotros hablemos de ciertos grupos poblacionales que van a tener características diferentes a lo que es el cuadro típico. Entre ellos van a estar los pacientes pediátricos, las pacientes embarazadas y los pacientes geriátricos. Comenzando con los pacientes pediátricos, pues hay que recordar que en la edad pediátrica la mayor incidencia de apendicitis se va a presentar entre los años 6 a 10 y va a ser comúnmente mayor en el sexo masculino con una relación 2 a 1. El dolor abdominal va a ser el dato pivote de una apendicitis aguda en el niño. Va a estar de forma difusa a nivel abdominal y posteriormente igual va a evolucionar localizándose en lo que es fosa ilíaca derecha. El dolor va a ser continuo y a menudo va a ser claudicante o incapacitante para el niño. Vamos a ver que este dolor abdominal va a aumentar
al momento que el niño tose o con el mismo movimiento. Este dolor abdominal va a estar acompañado de lo que es náusea, vómito, así como anorexia. Los niños también pueden presentar fiebre y esta fiebre normalmente no excede a los 38.5 grados Celsius. En los lactantes y en general en los niños va a ser muy común que presenten diarrea y hay que vigilar el número de evacuaciones que estos niños tienen a lo largo del día porque pueden presentar mayormente deshidratación. También se pueden presentar síntomas urinarios, dentro de ellos el más común va a ser la disuria y vamos a observar que el niño va a tener una marcha claudicante. En los pacientes pediátricos el diagnóstico de apendicitis se debe de hacer de manera pronta porque los niños con apendicitis aguda tienen una evolución más rápida a perforación debido a una capacidad en el epiplón para contener las fugas. Es por ello que es muy importante que nosotros realicemos el diagnóstico temprano. Dentro de las pacientes embarazadas, hay que mencionar que la apendicitis va a ser el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo, sobre todo en lo que es el segundo trimestre. Es importante destacar que conforme avanza la gestación, va a ocurrir un desplazamiento craneal del apéndice. Alrededor de las 24 semanas de gestación, el apéndice se va a movilizar hacia arriba por encima de lo que es la cresta ilíaca derecha y la punta va a rotar medialmente hacia el útero. Al final del embarazo, el apéndice puede ascender tanto que se llega a encontrar cerca de lo que es vesícula biliar. A consecuencia de esto, el dolor que clásicamente se refería en lo que era fosa ilíaca derecha, en las pacientes embarazadas puede referirse a lo que es flanco derecho o inclusive ser referido en hipocondrio derecho. Vamos a ver que igualmente en las pacientes embarazadas va a ocurrir una separación entre lo que es el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Esto va como tal reducir la sensación somática del dolor a consecuencia de la apendicitis y va a hacer que la paciente tenga dificultad para localizar el mismo. Vamos a ver que las pacientes pueden presentar náusea y vómito. Sin embargo, estos hallazgos no van a ser específicos, sobre todo en lo que es primer trimestre, ya que pueden ser hallazgos normales en cualquier paciente embarazada. Sin embargo, lo que es anorexia se considera un signo de mayor valor predictivo positivo. El signo del rebote va a encontrarse en alrededor del 70% de las pacientes embarazadas, el signo de defensa muscular en un 55%. El signo de psoas y el signo de Robson se encuentran en menor medida en comparación con pacientes no gestantes. Y en estas pacientes hay que revisar siempre que no tengan fiebre y taquicardia, ya que estas pueden ser presentadas en un paciente con apendicitis complicada con perforación. Es importante que en las pacientes embarazadas se haga el diagnóstico de apendicitis, ya que si no puede traer consecuencias para el feto si se llega a complicar. Por último, en el paciente geriátrico, vamos a observar que el dolor abdominal en estos pacientes normalmente va a ser constante y con una intensidad disminuida. Es por ello que los pacientes geriátricos pueden tardar un poco más en buscar una consulta por presencia del dolor. Este dolor va a ser generalizado y normalmente va a tener una larga duración mayor a 3 días. También se puede encontrar temperatura, esta puede estar normal, elevada ligeramente o inclusive puede haber hipotermia en los pacientes. Un dato que va a ser muy importante en los pacientes geriátricos va a ser la disminución de los ruidos intestinales. Hay que aclarar que en estos pacientes se debe de hacer el diagnóstico diferencial con un cuadro de obstrucción intestinal, sobre todo por esta disminución de los ruidos intestinales.
Sin embargo, a pesar de ello, los pacientes van a tener meteorismo, que también es un dato muy característico de apendicitis aguda en el paciente geriátrico. Va a haber síndrome confusional y inclusive un deterioro del estado general. Otros datos que podemos encontrar en estos pacientes va a ser la distensión abdominal, la presencia de una masa en cuadrante inferior derecho o una escasa o nula defensa abdominal que estaría presente en un cuadro típico. Bueno, continuando con métodos diagnósticos, vamos a comenzar con lo que son laboratorios. Los leucocitos en estos pacientes con apendicitis aguda van a estar elevados. Estos normalmente son mayor a 16,000 y tienen una desviación a la izquierda mayor al 76% de neutrófilos. Vamos a ver que también va a ocurrir un aumento en lo que es la proteína C reactiva. Esta se va a elevar a partir de las 12 horas y los valores mayores a 10 miligramos sobre litro van a tener valores predictivos positivos mayores. La calprotectina fecal va a ser una proteína soluble del citosol de los neutrófilos. Esta normalmente va a estar elevada en lo que son procesos infecciosos. Sin embargo, no es una prueba que se haga de rutina. Las bilirrubinas también pueden tener cierta elevación en la bilirrubina total mayor a 1.8 miligramos sobre decilitro, la indirecta mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro y la directa 0.5 miligramos sobre decilitro. Este aumento en las bilirrubinas normalmente va a ser consecuencia de la inflamación y en algunos pacientes inclusive pueden ser elevadas o normales. Continuando un poco con el diagnóstico, vamos a referir que con nuestra clínica, tanto con nuestra clínica como con la exploración física, puede ser un diagnóstico desafiante, ya que podemos encontrar varios diagnósticos diferenciales. Nosotros nos vamos a guiar en la guía de Diagnosis and Treatment of Acute Appendicitis del World Journal of Emergency Surgery. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que vimos nuestra historia clínica, vimos los antecedentes, vimos nuestra exploración física y los laboratorios de importancia, vamos a empezar con los sistemas de calificación clínica. Estas escalas son bastante específicas y muy sensibles y nos ayudan a identificar a nuestros pacientes de bajo riesgo. Esto es importante porque al identificar que tienen un bajo riesgo, disminuimos la necesidad de imágenes en ellos, así como las apendicectomías negativas. La primera que fue creada es la Alvarado Score, o la escala de Alvarado. Esta nos divide a nuestro paciente en 3: baja probabilidad, intermedia probabilidad y alta probabilidad. Nuestros datos clínicos van a ser los que ya habíamos visto que nos dan por fisiopatología y en el cuadro clínico. Va a ser un dolor migratorio en la fosa ilíaca derecha, anorexia, náusea o vómito, hipersensibilidad dolorosa en la fosa ilíaca derecha, le vamos a dar 2 puntos, el signo de Bloomberg o rebote 1 punto, una fiebre mayor a 36,3, 2 puntos, y leucocitosis mayor a 10,000 y con neutrofilia, otro punto. Aquí vamos a catalogar baja probabilidad menor de 3 puntos, intermedio de 4 a 6 y alta mayor o igual a 7. Es importante aclarar que esta, al ser la que tiene más tiempo, ha perdido un poco su sensibilidad y su especificidad, específicamente en adultos mayores y en pacientes con VIH. Después de la escala de Alvarado, podemos ver la Appendicitis Inflammatory Response Score. Esta va a tener una mayor predicción clínica e igual va a tener algunos datos un poco más variables. Tenemos la presencia de vómito, el dolor en fosa ilíaca derecha, el Bloomberg positivo, y esto va a ser bastante subjetivo y dependiendo del médico que esté revisando. Si el rebound es leve, le vamos a dar 1 punto, si es medio, 2 puntos, y si es fuerte, 3 puntos. Temperatura corporal mayor a 38.5, los polimorfonucleares de 70 a 84, 1 punto, mayor a 85, 2 puntos. La cuenta de células blancas de 10,000 a 14,900, 1 punto, y mayor a 15,000, 2 puntos.
Y la proteína C reactiva, a partir de 10 a 49 le vamos a dar 1 punto y mayor a 50, 2 puntos. Vamos a sumar esto, que nos puede dar de 0 a 12, y una baja probabilidad va a caer en 0 a 4 puntos, intermedio 5 a 8 puntos y alta probabilidad de 9 a 12 puntos. Por último, tenemos la Adult Appendicitis Score. Esta escala es relativamente nueva, no tiene muchos años que se creó, y esta tiene variables mucho más definidas y va a ir de este modo. Primero vamos a encontrar el dolor en fosa ilíaca derecha. A eso le vamos a dar 2 puntos. Algo que vimos en fisiopatología y en cuadro clínico es la relocalización de este dolor, de ser difuso a localizado en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Cuando vemos hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha o dolor, lo vamos a dar. Vamos a darle solo 1 punto si es una mujer entre 16 a 49 años, ya que vamos a ver en los diferenciales que hay una gama extensa de diagnósticos diferenciales que nos pueden hacer pensar en diagnóstico agudo, que nos pueden hacer pensar en apendicitis aguda. Y cualquier otro paciente, 3 puntos. El guarding o la tensión muscular le vamos a dar si es leve 2 puntos y moderada o severa 4. Los leucocitos van a tener 1, 2 o 3 puntos, como podemos ver en la tabla. La proporción de neutrófilos va a tener 2, 3 o 4 puntos, y la proteína C reactiva es importante porque la vamos a dividir en 2 grupos. Los pacientes que tienen síntomas menor a 24 horas y los que tienen mayor a 24. Como habíamos comentado, la proteína C reactiva se empieza a ver en laboratorios a partir de las 12 horas. Es por eso que después de 24 horas de síntomas, nuestra proteína C reactiva es aún mayor. Y ahí están los puntajes. En cuanto a probabilidad baja, es de menor a 10 puntos o igual a 10 puntos, probabilidad media de 11 a 15 y probabilidad alta mayor a 16 puntos. ¿Y para qué nos van a servir catalogar a nuestros pacientes en probabilidades? Para lo siguiente, para nosotros buscar nuestras alternativas diagnósticas. Si nosotros sospechamos de apendicitis y nuestro paciente tiene alta probabilidad, lo que vamos a hacer es llevarlo a exploración quirúrgica sin pensarlo, sin pensar en una imagen, ya que esto es alta probabilidad y necesitamos ir contra las complicaciones que puede ocasionar esto. O igual, pensar en llevar a imagen y a una futura exploración. Personas con un riesgo intermedio, lo principal que debemos hacer es hacer más diagnósticos con base en la imagen y después exploración quirúrgica de ser el caso. Y en pacientes con baja probabilidad, generalmente a estos se les da de alta sin necesidad de imagen, o si nosotros aún tenemos dudas de que podría ser apendicitis, podemos utilizar la imagen y después exploración quirúrgica si es necesario. En cuanto a los diagnósticos imagenológicos, vamos a tener la radiografía, que si bien no nos puede ayudar completamente a hacer nuestro diagnóstico, nos puede dar algunos datos que nos hacen pensar e ir más allá del diagnóstico de apendicitis o que igual nos pueden descartar. Pero no es el diagnóstico de elección. Podemos ver en la primera imagen un apendicolito en fosa ilíaca derecha, esto podría ser sugestivo. En la segunda vemos un hilio mecánico a causa de la apendicitis. Y en el tercero, el signo del fecal loading o heces en el ciego, acumulación de heces en el ciego. Todos estos pueden ser característicos, pero no nos dan el diagnóstico definitivo. La tomografía axial computarizada ha sido por muchos años el gold standard, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. En este vamos a tener características específicas que nos hacen pensar en apendicitis. El aumento del diámetro apendicular mayor de 6 milímetros, el espesor de la pared apendicular mayor a 2 milímetros, que haya grasa periapendicular encallada, esto nos refiere inflamación. Al momento de tomar contraste podemos encontrar un reforzamiento de la pared apendicular. Es importante mencionar que no ha habido diferencias entre los pacientes que toman contraste y los que no, entonces realmente el contraste podría no ser necesario, y la presencia de fecalitos. Aquí podemos ver unas imágenes. En la primera vemos cómo está inflamado, cómo hay inflamación periapendicular y hay una distensión del apéndice. Y en la segunda igual vemos inflamación de grasa periapendicular y en las flechas negritas edema parietal.
El ultrasonido ha ganado bastante mérito, ya que es algo que tenemos a primera mano y que es mucho más accesible que una tomografía axial. Y se ha utilizado algo que se llama POCUS, Point of Cure Ultrasound. Esto quiere decir que el ultrasonido se va a utilizar en emergencia, tanto por doctores de emergencias, de urgencias, o por cirujanos, y puede ser la primera línea. En esta vamos a ver con la compresión que nuestro apéndice no se va a comprimir. Si tiene una compresión menor de 5 milímetros, esto nos da el diagnóstico de apendicitis, ya que por lo general un apéndice es deprimible y es movible. En el ultrasonido también podemos encontrar la presencia de líquido periapendicular. Esto nos va a dar el diagnóstico. Tenemos por otro lado la resonancia magnética, y la resonancia magnética es el diagnóstico imagenológico específico en mujeres, ya que no da riesgo ni para la mujer ni para el feto. Entonces, aquí nos va a dar el diagnóstico un diámetro apendicular mayor a 7 milímetros o que esté lleno de líquidos. Es importante decir que el ultrasonido más la clínica nos va a mejorar mucho la sensibilidad y especificidad y nos puede llevar a que nosotros ya no requiramos una tomografía y hagamos el diagnóstico con el ultrasonido. En cuanto a diagnósticos diferenciales, generalmente van a ser los de abdomen agudo, los que se localizan en fosa ilíaca derecha, y de mayor a menor frecuencia está la adenitis mesentérica aguda en pacientes pediátricos, que a pesar de que nosotros hemos investigado y hemos buscado causas, no haya ninguna lesión orgánica, la enfermedad inflamatoria pélvica aguda, la torsión de quiste o rotura de Graf y la gastroenteritis infecciosa. En los pacientes pediátricos, la más común es la adenitis mesentérica aguda. Esta quiere decir que después de un cuadro de infección de vías respiratorias o aún teniendo el cuadro de infección, nuestro paciente empieza a tener un dolor difuso, no circunscrito y una rigidez muscular voluntaria. Es importante aquí notar que la rigidez va a ser voluntaria, a diferencia que la rigidez en apendicitis aguda es involuntaria. En estos pacientes, como tienen mucho dolor, intentan tener una rigidez para que este dolor ceda, aunque no es posible. Y la linfadenopatía generalizada. Específicamente en estos pacientes se decide la observación porque es un padecimiento que cede. En pacientes geriátricos, como ya nos habían comentado, generalmente puede ser un cuadro de obstrucción y las más características son obstrucción secundaria a diverticulitis o a algún cáncer perforante. Entonces, nuestro diagnóstico lo vamos a utilizar con una TAC y nuestro tratamiento debe ser encaminado a estas. Incluso puede ser conservador y vigilar intermitentemente. En pacientes mujeres, diagnósticos diferenciales, como la enfermedad inflamatoria pélvica, la rotura de folículo ovárico, la torsión ovárica o de quiste ovárico, el tumor, la endometriosis y el embarazo ectópico. Todos estos deben ser del lado derecho para que así nosotros podamos entender por qué tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. En cuanto a los diagnósticos, podemos hacerlo con un TAC y el embarazo ectópico nosotros podemos sentir una masa y al pedir una gonadotropina coriónica humana fracción beta, nosotros vamos a referir que tiene un embarazo ectópico. Un grupo importante es el grupo de los pacientes inmunocomprometidos, que tiene una mayor frecuencia de apendicitis a nivel global, que puede llegar del 0.6 al 0.8%, incluso al 1% en algunas bibliografías, y estos pacientes tienen un mayor riesgo de perforación, tanto porque llegan más tarde a hacerse un diagnóstico, porque por el estigma que se tiene de estos pacientes. En caso de que no encontremos apendicitis, podemos pensar en infecciones oportunistas, enterocolitis neutropénica, también llamada tifilitis. Ahora, pasando al tratamiento quirúrgico, tenemos este algoritmo diagnóstico que es muy importante y nos va a llevar a muchas decisiones. Ya nosotros decidimos que nuestro paciente tiene síntomas sugestivos de apendicitis. Le aplicamos alguna de nuestras escalas y si nuestro paciente tiene un riesgo bajo y tiene menos de 40 años, nosotros podemos decidir y comentarle al paciente que se puede dar de alta con opción de regresar a urgencias si algún síntoma se agrava y ya. En otro caso, si nosotros utilizamos un ultrasonido o una CT y confirmamos una apendicitis no complicada, podemos decidir llevarlo a la laparoscopía o apendicectomía o algo que se llama tratamiento antibiótico en piso.
Después del tratamiento antibiótico se puede reexaminar y dar de alta. En pacientes con riesgo intermedio, vamos a confirmar con ultrasonido y dependiendo de la edad, si nuestro paciente tiene menos de 40 años y no hay presencia de apendicolito, nosotros podemos decidir, bueno, el paciente debe de tomar la decisión de si quiere administrar antibióticos o si quiere o si prefiere la cirugía. Nosotros tenemos que darle los pros y contras de cada uno y hacer que el paciente tenga autonomía sobre su decisión. Si nuestro paciente tiene más de 40 años, nosotros decidimos confirmar con CT, con TAC y de ahí llevarlo a cirugía. En pacientes con alto riesgo, indudablemente vamos a tener que llevarlos a cirugía y hay veces en que se detienen a hacer una CT, pero lo mejor sería llevarlo a cirugía. De ahí vamos a observarlo y vamos a tratar de acuerdo a lo que está sucediendo. En apendicitis no complicada vamos a tener bastantes dilemas, ya que hay varios estudios que nos hablan del tratamiento médico, refiriéndose a tratamiento antibiótico. Podemos ver el esquema que va a ser de 48 horas vía intravenosa y después de eso 7 a 10 días orales. Entonces aquí están varios esquemas y hay veces que nos dice que esto puede ayudarnos, ya que es seguro y efectivo en apendicitis no complicada, pero su defecto es que tiene una recurrencia de hasta el 40% a los 5 años. Una de sus ventajas es que tiene menos complicaciones y menos morbilidad, pero nosotros decidimos llevar a cirugía a la mayoría, ya que esas complicaciones que puede tener en un futuro, o incluso esas complicaciones que nosotros consideramos que en el momento es una apendicitis no complicada, se puede complicar. Entonces la cirugía es la mejor opción. Tenemos también algo que es una urgencia relativa o cirugía urgente. La urgencia relativa puede esperar hasta 24 horas si nuestro paciente está estable y esto es más en casos donde no hay presencia de un cirujano o de salas de operaciones disponibles. La cirugía urgente es porque realmente nuestro paciente necesita estar en menos de 12 horas. En pacientes pediátricos es mejor hacerlo en menos de 8 horas. Indudablemente van a tener que llevar a cirugía y algo importante es saber que la apendicectomía temprana siempre va a ser nuestra mejor opción. En cuanto a la apendicitis complicada, tenemos el tratamiento conservador, que en ocasiones ha mostrado algunos beneficios, pero no se ha visto del todo que esto funcione. El tratamiento conservador con antibióticos, reposo intestinal o líquidos, incluso drenaje percutáneo. Y de ahí viene algo que se llama cirugía diferida, donde después del tratamiento conservador llevamos a nuestro paciente a cirugía, lo cual no ha tenido beneficios para el paciente. Entonces, en cuanto nosotros tengamos una apendicitis complicada, debemos llevarlo a cirugía. Y aquí tenemos varias opciones. La primera de la que vamos a hablar es la apendicectomía abierta. En la apendicectomía abierta, nosotros vamos a localizar el punto de McBurney, como ya nos comentaron, entre el tercio medio, en la unión del tercio medio y el tercio externo, que tenemos marcado con un punto 1, y vamos a hacer una incisión de 1.5 centímetros. Esta puede ser una incisión McBurney, que es oblicua, o una incisión Davis, que es horizontal. Vamos a empezar disecando por planos. Vamos a disecar por planos hasta llegar a la fascia. Cuando nosotros hemos disecado todos los planos, vamos a buscar el ciego. La forma en la que nosotros podemos buscar nuestro ciego es podemos hacerlo manualmente tocando las tenias que van convergiendo hasta llegar al ciego y de ahí localizar el apéndice. Ya que tenemos el apéndice localizado, lo vamos a traccionar y vamos a clampear la base del apéndice para nosotros poder cortarlo. Es importante que no dejemos un remanente de base del apéndice mayor a 0.5 centímetros o que es lo mismo 5 milímetros, ya que en complicaciones nos van a hablar de ello. Al final lo que se va a hacer un cierre por planos. En la diapositiva anterior tenemos un link donde los va a dirigir hacia un video que explica paso a paso la apendicectomía abierta y también se va a dejar en la caja de comentarios. La otra opción que tenemos es la apendicectomía laparoscópica. En esta, el cirujano y su ayudante van a estar del lado izquierdo del paciente y el monitor en el lado derecho. Nuestro paciente va a estar en decúbito con anestesia general
y lo que vamos a hacer es colocar 3 trócares. Uno en la cicatriz umbilical, uno en fosa ilíaca derecha y uno suprapúbico. Entonces ya tenemos estos 3 trócares y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a localizar nuestro apéndice y vamos a localizar la base para poder cortarlo. Algo bastante importante y es lo que conocemos como la vista decisiva del apéndice. Esta vista decisiva nos ayuda a encontrar la base del apéndice de una manera correcta para nosotros poder retirarlo. En esta vista vamos a ver a nuestro paciente como un reloj. A las 3 p.m., a las 3 vamos a ver la tenia libre. A las 6 vamos a ver el ilion terminal y a las 10 vamos a tener nuestro apéndice retraído. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, tenemos nuestro apéndice retraído, la tenia colónica y el ilion terminal. Esto nos va a ayudar a que tengamos una buena visión de la base del apéndice y podemos cortarlo desde ahí. Cabe mencionar que se ha visto que la cirugía laparoscópica ha tenido ciertas ventajas en comparación con la cirugía abierta. Esta nos va a dar menos dolor, vamos a tener un menor riesgo de infección, una menor estancia hospitalaria y con eso un menor costo global, así como menos retorno de pacientes y una mejor calidad de vida. La cirugía laparoscópica se decide en pacientes que tengan apendicitis flegmonosa o un absceso y es la indicada en pacientes con obesidad, en pacientes adultos mayores, con alto riesgo cardiovascular y en mujeres embarazadas. También en niños menores de 8 años, si nosotros consideramos que y tenemos los recursos para una laparotomía, es mejor una laparotomía. Para finalizar, tenemos la apendicectomía laparoscópica con un solo puerto. En esta solo va a tener un puerto donde el cirujano se sienta más cómodo, generalmente el umbilical, y de ahí va a hacer todo el procedimiento. Esta no ha tenido un beneficio mayor que la cirugía de 3 puertos e incluso esta se puede convertir en una de 3 puertos cuando se complica o cuando no se puede hacer el procedimiento. Y tenemos la apendicectomía Notes. Esta se ha hecho vía transvaginal y tampoco ha tenido muchos beneficios ya que las mujeres no se sienten satisfechas de haber tenido una apendicectomía por este medio. Bueno, y ahora vamos a ver la atención posoperatoria y sus complicaciones. Ahora, la primera complicación que vamos a ver es la apendicectomía. Antes de comenzar, es importante recordar las fases de la apendicitis, las cuales la tenemos en la imagen y estas se dividen en 4. La primera es la fase catarral o mucosa. Aquí lo que vamos a ver es una inflamación de la submucosa y macroscópicamente se va a ver normal. La segunda fase es la flemonosa o también llamada fibronosa. Aquí lo que vamos a ver es una ulceración mucosa. La tercera fase es la purulenta. Aquí vamos a ver un exudado purulento. Y la cuarta fase es la gangrenosa, en la cual vamos a ver necrosis y perforación, así como también podemos ver peritonitis difusa. Ahora, esto es importante porque la apendicectomía se va a dividir en no complicada y complicada. En la no complicada se va a incluir las fases de la apendicitis 1 y 2, es decir, la catarral y la flemonosa. Esta va a tener tasas bajas de recurrencia debido a que no es algo grave, se debe de dar en cuanto antes reanudación rápida de la dieta y darse de alta si se puede el mismo día o al siguiente. Es innecesaria la antibiótico-terapia posoperatoria. Y en cuanto a la complicada, esta va a estar constituida por las fases de la apendicitis 3 y 4, que son la purulenta y gangrenosa. Estas son esta muestra tasas altas de complicaciones y aquí sí está indicado continuar los antibióticos de amplio espectro durante 4 a 7 días. Ahora, la siguiente complicación es la infección de herida quirúrgica. Aquí es importante mencionar el hilio posoperatorio, ya que este nos va a condicionar mayor riesgo de infecciones de herida quirúrgica.
Aquí está indicado iniciar dieta con base en la valoración clínica del paciente. Y en la infección de la herida quirúrgica tenemos infecciones y abscesos. En las infecciones, ya sean superficiales o profundas, el tratamiento debe ser abrir la incisión y obtener un cultivo. Luego de la cirugía laparoscópica, la vía de acceso para la extracción del apéndice es la zona más frecuente de infección de herida quirúrgica. Y en caso de que haya celulitis, aquí hay que dar antibióticos. Generalmente estos corresponden con la microbiota intestinal. Y en cuanto al absceso intraabdominal postoperatorio, aquí puede presentarse de diversas maneras. Es frecuente que haya signos de infección como fiebre, leucocitosis, dolor abdominal, pero también puede haber ilio, obstrucción intestinal, diarrea y tenesmo. En cuanto a los abscesos, si son pequeños, se deben de tratar con antibióticos, y si son grandes, está indicado un drenaje percutáneo, ya sea con tomografía o mediante ultrasonido. Y el drenaje laparoscópico puede ser una opción viable en abscesos que no sean susceptibles a un drenaje percutáneo. La siguiente complicación va a ser la apendicitis de Muñón. Y vamos a ver que esta se refiere a cuando hay una apendicectomía incompleta. Es decir, como su nombre lo dice, se va a quedar un pequeño residuo de apéndice, y este se caracteriza por síntomas recidivantes de apendicitis. Esto se presenta aproximadamente a los 9 años después de la operación inicial, y se ha visto que no hay diferencias entre si la cirugía inicial fue un procedimiento laparoscópico o abierto. Sin embargo, estos se relacionan más con apendicectomías complicadas después de la operación inicial. Estas, de manera general, van a tener mayor probabilidad de complicarse, de tener un procedimiento abierto posteriormente y de someterse a una colectomía. Por eso es importante la prevención para poder evitarlo. Entonces, siempre se debe utilizar la vista crítica del apéndice, como ya nos comentaron, que es siguiendo como si fuera un reloj la ubicación del apéndice, y esto para identificar dónde se fusionan y dónde desaparecen las tenías del colon, y así poder identificar y ligar la base apendicular en caso de que sea un muñón grande. Generalmente estos son mayores a 0.5 centímetros, ya que más pequeños es raro observarlos. Entonces, si hubo una apendicectomía previa, hay que tomar en cuenta esto para evitar el retraso y las complicaciones. Y algo importante es que no hay que descartar la apendicitis aguda, aunque haya una apendicectomía previa, porque puede estar presente. Entonces, en la imagen tenemos una apendicitis de Muñón, y podemos ver en el cuadro que la longitud del apéndice es superior a 1 centímetro. Y en la flecha lo que vemos es el ciego. Ahora vamos a ver la apendicitis crónica. Bueno, vamos a ver que durante años la apendicitis crónica se ha puesto en duda de si existe o no realmente como una entidad clínica, pero a lo largo de los años datos recientes comprueban que sí existe, pero es poco común. Entonces se han establecido criterios histológicos, como que estos presentan luz fibrosada, escaso tejido linfoide, tejido adiposo e inflamación crónica en comparación con una apendicitis aguda. Y en la imagen, lo que vemos, la flecha negra señala restos de tejido linfoide asociado a mucosa. Alrededor vemos cambios fibrosos asociados a inflamación crónica no activa. En el lado contralateral, con la flecha roja, vemos que hay ausencia total de tejido linfoide, más bien hay atrofia, y el triángulo señala escasez de luz apendicular. Entonces, en cuanto a la clínica, de manera característica, en comparación con la apendicitis aguda, es que el dolor va a durar más tiempo y va a ser menos intenso, pero se va a localizar en el mismo sitio. Y hay incidencia mucho más baja de vómito, y son generalmente típicos la anorexia y algunas veces náusea, dolor en comparación con la apendicitis aguda. Y aquí vamos a ver que las cifras de leucocitos van a ser normales, y los estudios en la tomografía casi nunca van a ser diagnósticos. El diagnóstico más bien se establece durante la operación,
donde tenemos un 94% de especificidad y 78% de sensibilidad. Esto con base en los síntomas clínicos, los hallazgos intraoperatorios y las anormalidades histológicas. El tratamiento vamos a ver que es muy seguro mediante cirugía laparoscópica y este procedimiento es curativo en todas las apendicitis crónicas, pero en muchos casos, cuando los síntomas no desaparecen o recurren, se diagnostica al final casi todos como enfermedad de Crohn. Estos en general, pues vamos a ver que son muy raros y las afecciones principales va a ser el tumor carcinoide, adenocarcinoma, mucosele, pseudomixoma peritoneal y linfoma. De manera general vamos a ver que se diagnostica el cáncer apendicular primario en 0.9 a 1.4 de todas las apendicectomías y solo en contadas ocasiones se sospecha de estos tumores antes de una intervención. Es decir, la mayoría van a ser incidentales. Entonces, de manera general, la afección maligna apendicular, la más común va a ser el tumor carcinoide, que representa un 50% de las lesiones primarias de apéndice. Sin embargo, vamos a ver que la incidencia de estas afecciones se va a modificar de acuerdo a la edad, siendo el adenocarcinoma mucinoso como el diagnóstico histológico más frecuente y seguido del adenocarcinoma, tumor carcinoide, carcinoma de células caliciformes y por último el carcinoma de células en anillo de sello. Vamos a ver que la supervivencia a 5 años para estos tumores malignos de apéndice varía según el tipo de lesión, pero de manera general los tumores carcinoides van a ser los que tienen una mejor supervivencia a 5 años y los carcinomas de células en anillo de sello los de menor supervivencia. Entonces, empezando por el primero, vamos a ver al tumor carcinoide. Pues en todo paciente que veamos una masa vulvar amarilla y dura en el apéndice, se debe de sospechar un tumor carcinoide apendicular. Y el apéndice va a ser el sitio más común de carcinoide gastrointestinal, seguido de intestino delgado y recto. Entonces, en estos pacientes el síndrome carcinoide rara vez se va a vincular con el carcinoide apendicular, a menos que exista metástasis diseminada. Y vamos a ver que son raros los síntomas atribuibles de forma directa al carcinoide. Sin embargo, en ocasiones el tumor puede obstruir la luz apendicular en forma muy similar a un fecalito y provocar una apendicitis aguda. Sin embargo, la mayoría van a ser incidentales y casi todos se van a hallar en la punta del apéndice. Entonces, el potencial de malignidad se relaciona con el tamaño y vamos a ver que los tumores menores de 1 centímetro rara vez se van a extender fuera del apéndice o adyacentes a la masa. Y el tamaño promedio de estos tumores va a ser de 2.5 centímetros. Casi siempre se van a manifestar como una enfermedad localizada y el tratamiento depende del tamaño. Para los que son menores de 1 centímetro es la apendicectomía y para mayores de 2 centímetros que estén situados en la base o que tengan metástasis a ganglios linfáticos es cuando se indica la hemicolectomía. Entonces, en la imagen tenemos un algoritmo para el tratamiento, donde vemos que si es menor a 1 centímetro, se hace apendicectomía, mayor a 2 centímetros, una hemicolectomía derecha, y entre 1 y 2 centímetros, aquí depende. Si se localiza en la punta o parte media del apéndice, apendicectomía, y si se localiza en la base o hay invasión a mesoapéndice o metástasis, la hemicolectomía derecha. Entonces, pues depende de la localización del tumor. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones de tratamiento, en aproximadamente 1/3 de las ocasiones no se practica la operación adecuada para estos carcinoides. Bueno, ahora vamos a ver el adenocarcinoma, el cual es una neoplasia rara de 3 subtipos histológicos principales: el adenocarcinoma mucinoide, adenocarcinoma de colon y adenocarcinoma. La forma de presentación más común va a ser una apendicitis aguda y también puede haber ascitis o una masa palpable o incluso que se descubra una neoplasia durante un proceso quirúrgico por una causa no relacionada, igual de forma incidental.
El tratamiento que se recomienda en todos los adenocarcinomas de apéndice va a ser hemicolectomía derecha formal. ¿Por qué? Porque muestran una propensión a perforarse en fases tempranas, entonces por eso se prefiere extirparlos. Y la supervivencia total a 5 años es de 55% y esto va a variar de acuerdo a la etapa y el grado. Y vamos a ver que estos tumores tienen un riesgo considerable de neoplasias sincrónicas y metacrónicas. Recordemos que sincrónico es aquel tumor que se detecta al mismo tiempo que el cáncer conocido o hasta 6 meses después de su diagnóstico, pero va a tener una histología distinta. Y los metacrónicos van a ser como tal una segunda neoplasia maligna que se va a diagnosticar entre los 6 meses y 10 años después del diagnóstico del primer cáncer. Entonces, la mayoría de esto se va a originar en el tubo digestivo. Y en la imagen podemos ver un tumor apendicular que corresponde a un adenocarcinoma, donde vemos de manera macroscópica su aspecto polipoideo. Ahora, tenemos también al mucosele, el cual se forma por un crecimiento progresivo del apéndice por acumulación intraluminal de moco, una sustancia mucoide, y pueden generarse por 4 procesos distintos, ya sea un quiste de retención, hiperplasia mucosa, cistoadenomas o cistoadenocarcinomas. El cuadro clínico va a ser inespecífico, generalmente va a ser un hallazgo incidental cuando se realice la operación para apendicitis aguda, y algo importante es que un mucosele intacto no representa un riesgo futuro para el paciente, pero ocurre todo lo contrario si el mucosele se rompe, ya que las células epiteliales pues escapan hacia la cavidad peritoneal y por lo tanto cuando se encuentra durante una exploración laparoscópica, lo que se recomienda es convertir la exploración laparoscópica a laparotomía abierta, ya que esto asegura que un proceso benigno no se transforme en uno maligno porque se rompe el mucosele. Entonces, además de que la laparotomía permite la exploración abdominal más a fondo para descartar la presencia de otras acumulaciones de líquido mucoide extra. Y las principales intervenciones quirúrgicas incluyen la resección del apéndice, resección amplia del mesoapéndice, esto puede incluir todos los ganglios linfáticos apendiculares, o hacer una recolección y examen citológico de todo el moco intraperitoneal. También tenemos que se debe hacer una inspección cuidadosa de la base del apéndice, y en caso de los mucoseles rotos, aquí lo que se recomienda siempre es hemicolectomía derecha, esto de preferencia con extirpación del ciego, y se reserva para pacientes que tengan margen positivo en la base del apéndice o ganglios linfáticos alrededor del apéndice que sean positivos. Y a pesar de esto, también tenemos otras estrategias más agresivas para las neoplasias de apéndice que se rompen. Y en la imagen tenemos un apéndice secal macroscópico con gran distensión y escasa inflamación del órgano. Ahora el pseudomixomia peritoneal, este igual es un trastorno raro que se caracteriza por acumulación de líquido gelatinoso y se acompaña de implantes mucinosos en las superficies peritoneales y del epiplón. Esta va a ser 2 a 3 veces más común en mujeres, y el apéndice va a ser el sitio de origen de la mayor parte de los casos de pseudomixoma. Y debido a que las células neoplásicas que va a secretar el moco dentro del peritoneo, puede ser difícil clasificarlas como malignas porque pueden ser escasas o estar diseminadas de modo extenso o tener un aspecto citológico de bajo grado, y por eso es difícil identificarlas. En cuanto a la clínica, van a presentar dolor, distensión o una masa abdominal. Sin embargo, no provoca disfunción de órganos abdominales, pero es posible observar una obstrucción ureteral y del retorno venoso. Entonces, algo importante es que el pseudomixoma es una lesión que progresa despacio, por lo que las recurrencias pueden tardar años en desarrollarse o causar los síntomas. Y si ocurren las recurrencias, van a ser principalmente abdominales. Las metástasis ganglionares y distantes van a ser infrecuentes y se recomienda imágenes antes de realizar la operación,
ya que tiene ventajas para planear pues, la intervención quirúrgica y la preferida es la tomografía. El tratamiento va a ser una citorreducción quirúrgica amplia y debe extirparse todo el tejido visible y el epiplón, ya que de no hacer esto, pues debe practicarse posteriormente casi siempre una rutina de apendicectomía. La supervivencia a 5 años para estas neoplasias apendiculares mucinosas es de solo el 30%, por lo que para incrementar la supervivencia se sugiere quimioterapia adyuvante adjunta a la cirugía de citorreducción radical para aumentar la supervivencia a 5 años en un 53 a 78%. Y cualquier recurrencia debe investigarse de modo exhaustivo, ya que las recurrencias se tratan con una operación adicional, pero la mayoría de las veces es difícil y normalmente se acompañan de una frecuencia mayor de enterotomías, fístulas anastomóticas y fístulas involuntarias. En la imagen tenemos un tumor apendicular de aspecto irregular, blando y con abundante líquido mucinoso libre que se conoce como ascitis gelatinosa. Y por último tenemos el linfoma, que este es aún más raro que los demás, y el tubo digestivo es el sitio extraganglionar que se afecta con mayor frecuencia con los linfomas de tipo no Hodgkin, aunque también se han encontrado otros tipos como el de Burkitt y la leucemia. Entonces, el linfoma primario del apéndice se presenta en 1 a 3% de los linfomas gastrointestinales y va a aparecer en forma de una apendicitis aguda y rara vez se sospecha antes de la intervención. Los hallazgos en la tomografía van a ser un diámetro apendicular generalmente mayor a 2.5 centímetros o más, o un engrosamiento del tejido blando circundante. Y cuando se encuentran estos hallazgos, debe sospecharse en linfoma apendicular. El tratamiento, cuando el linfoma está limitado al apéndice, es la apendicectomía. Y está indicada una hemicolectomía derecha cuando el tumor se extiende más allá del apéndice, como puede ser al ciego o al mesenterio. Y antes de iniciar el tratamiento coadyuvante se debe solicitar un estudio postoperatorio para asignar la etapa del tumor, ya que en el linfoma limitado al apéndice no está indicado el tratamiento coadyuvante. Y en la imagen tenemos pues una imagen macroscópica y microscópica donde vemos la lesión neoplásica de apéndice formada por linfocitos neoplásicos.